Ya. Bueno, voy a encender esta cámara igual por si acaso, pero voy a hacerlo la mayoría parado en la que ven acá. Lo primero, no sé cómo están. No sé si alguien quiere contar algo en especial. Si alguien quiere comentar más o menos cómo se sintió haciendo la parte de física en el ensayo. Estoy abierto a sus comentarios. Cuéntenme nomás. Si es que no, lo que vamos a hacer hoy día es revisar el ensayo, que me imagino que ya lo tienen que haber hecho. O sea, sí que lo hicieron en biología. Ya lo habrán hecho también en química, no sé. Y hola, Fran. Y bueno, si alguno quiere comentar un poco eso, yo feliz. Y si es que no, como les comento, la idea es hoy día repasar las preguntas del ensayo. Y para su tranquilidad igual nos irían quedando 6 clases para el término de las clases, por decirlo así. Así que estamos bastante bien en tiempo. Ahí les voy a contar un poquito más terminando la clase como de lo que se viene, pero quizás les pasó en el ensayo que les salieron algunas cosas que no hemos visto todavía. Al final, para que no se asusten, porque lo vamos a alcanzar a ver, estamos bien con los tiempos. Bueno, entonces, si es que alguien quiere hacer algún comentario de cómo se sintió haciendo el ensayo, por favor, hágalo nomás. Ya. Si no, empezamos nomás. Estoy tratando de. O sea, espero que quede grabado la pizarra, pero no estoy seguro. De todas maneras, al final, en otra pantalla está el enunciado. Así que vamos a partir con la pregunta 19. Porfa, si es que no me escuchan bien o algo así, me avisa. Bueno, entonces la pregunta 19 nos dice que en el interior de la Tierra está formado por capas, entonces nos está diciendo si está en nuestra Tierra. Sabemos que esto está formado por varias capas. Nosotros lo vimos, pero yo creo que más o menos lo saben igual. Voy a apagar esta cámara, parece. Ya. Y nos dice que aparte la atmósfera también está formada por capas. Nos pregunta si pudiéramos hacer 2 viajes, uno desde la superficie de la Tierra hacia el centro y otro que sea desde la exósfera hacia la superficie de la Tierra. Bueno, ahí ya quizás entra un concepto que no hemos visto mucho, pero la exósfera es como la última capa de la atmósfera. Entonces, en este caso, ¿qué tendrían en común estos 2 viajes? Y bueno, revisando las alternativas, más o menos las dos que hacen sentido es o la A o la B. Que mientras más dentro tengamos mayor temperatura y densidad. Al final hay que pensar que en el aire, mientras más capas de atmósfera o de... Mientras más capas de aire, por decirlo así, tenga encima, más compactado va a estar el aire. Y al final, por eso mismo, la presión a nivel del mar no es la misma que la presión en una montaña, por ejemplo. Tenemos una columna de aire encima de nosotros distinta, cambia la presión, entonces cambia también la densidad del aire. Entonces, al menos por la densidad, las dos hace sentido que sea mayor mientras más dentro estamos. Sabemos que la Tierra es igual, o sea, si comparamos el núcleo con la corteza, el núcleo es mucho más denso. Y después, con la temperatura y la presión, si pensamos en la Tierra, funciona para las dos. En ambos casos, mientras más nos adentramos, mayor es la presión y mayor la temperatura. Pero en este caso la respuesta correcta es la A, o sea, es la B, discúlpenme. Si no me equivoco es la B.
que al final, sí, es la D, que es una mayor presión y mayor densidad, no temperatura, y eso es porque en la atmósfera hay capas que no necesariamente es lineal el aumento de temperatura. Si en este viaje que está, digamos, la temperatura aumenta, después baja un poco, después vuelve a aumentar bastante, llegando ya a la superficie. Eso de todas maneras lo vamos a ver con un poquito más de profundidad más adelante. Pero bueno, eso es la primera pregunta. Y al final yo creo que la respuesta está más o menos entre la A y la B, y igual esta pregunta tuvo un buen porcentaje de personas que lo tuvo bueno. La pregunta 20, entonces, nos muestran, o sea, nos dice que si es que lambda representa la longitud de onda, que al final eso ya lo conocemos, que es lo que lo representa, y f la frecuencia, entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta? Ya, nos dan un montón de relaciones y hay que acordarse que el espectro electromagnético es más o menos... Ya, bueno, esto siempre tiene la misma amplitud. O sea, el dibujo no quedó tan bueno, pero esto es algo que yo se lo mostré en la parte de ondas, y que es algo que, como les comenté en su momento, se los comento ahora, que tienen que sabérselo sí o sí. O sea, esta pregunta, de alguna forma, quizás no necesariamente como salió en esta prueba, pero de alguna manera se las van a preguntar sí o sí. Y al final hay que saberse la subdivisión para alguno de los lados, o sea, partiendo de la mayor longitud de onda hacia la menor longitud de onda, o partiendo de la menor frecuencia a la mayor frecuencia. A mí me gusta pensarlo en frecuencia. Entonces acá tenemos una frecuencia muy chica y acá tenemos una frecuencia muy grande. ¿Y por qué es eso? Pues acordémonos que la velocidad de propagación es constante y la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, acá hay una longitud de onda muy grande. Si es que eso es un número constante, mi frecuencia va a tener que ser el constante partido en el número muy grande y va a ser un número muy chico. Ya, entonces, hay que saber en qué orden van al final. Entonces, viéndolo de menor frecuencia a mayor frecuencia, tenemos en primer lugar las ondas de radio. Después vienen las microondas. Después es infrarrojo. Después es toda la luz, que esto parte en rojo y termina en el violeta. Después tenemos los ultravioletas. Después tenemos los rayos X y después los rayos gamma. Entonces, ese orden, ustedes tienen que aprendérselo sí o sí. Hay muchas maneras para aprendérselo, pero es algo que tienen que saber, porque para la prueba, esa es una pregunta segura, se los digo yo. Al menos una les va a salir que les pidan trabajar con eso. Entonces, teniendo esto en consideración, podemos ir viendo, si al final acá tenemos mayor... Analicemos una por una. La A, que nos dice que la longitud de onda de los rayos gamma es mayor a los rayos X. Acá están los gamma, acá están los X, eso es falso. Después, la C, la longitud de onda de los infrarrojos es mayor que las de radio. Acá están las de radio, falso de nuevo. Después, la frecuencia de las ondas de radio, es mayor a la frecuencia de las microondas. Mentira, la longitud de onda es mayor, pero la de radio tiene la menor frecuencia. Y después, la longitud de onda del violeta es mayor que el amarillo. No, la del violeta es la más chica dentro de todas las de la luz. La más grande es la del rojo. Entonces, la alternativa con la que nos quedamos es la B. Al final, quizás es medio complicado aprenderse este esquema, pero tienen que... yo les recomiendo pensarlo lógicamente. O sea, las ondas de radio viajan muy largas distancias. Yo estoy en Curicó y puedo escuchar una radio de Santiago a 200 kilómetros, una fuente de radio, en mi auto, y ni una otra onda puede hacer eso.
Después están las microondas, que sí es un poco más complicado aprendérselas, pero bueno, eso quizás no nos tiene que hacer mucho sentido, pero eso es algo que se tiene que aprender. Después saben que viene la luz, pero antes de la luz viene el infrarrojo, porque es más abajo del rojo, tiene una menor frecuencia, y después está el ultra, que es arriba de la luz, que es el ultravioleta, arriba del violeta. Entonces, con eso ya se aprenden estos cuadros. Después son los rayos X y los rayos gamma. ¿Y cómo se aprenden esto? Los dos rayos hacen daño, los rayos X y los rayos gamma hacen daño, pero los rayos gamma son muy peligrosos, son de las tormentas solares, que son los que yo les contaba que tienen una longitud de onda tan chica que si entran en contacto con nuestra piel alteran a la célula e incluso pueden hacerle daño al ADN de la célula, generando cáncer. Entonces eso es más o menos cómo lo racionalizo yo. Pueden aprendérselo de memoria si quieren, pero como les comento, esto es una pregunta que al menos deberían tener buena, porque saben que se las van a preguntar. Así que, bueno, era la B. Bueno, era la frecuencia de la ultravioleta, es mayor a los microondas y es más o menos claro que eso es verdad. Ya. Si vamos con la 21 ahora. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características de la onda dependen exclusivamente de la fuente emisora? No, esta ya es un poco más conceptual, pero pensemos en una guitarra. Yo soy muy malo para dibujar, pero... ahí tenemos las cuerdas. Pensemos en una guitarra. Y cómo, qué cosas puedo hacer variar en la guitarra y cómo hace variar el sonido. Ya, primero que nada, yo puedo apretar la guitarra en distintos lados. Puedo poner el dedo ahí o poner el dedo ahí y va a salir un sonido con una frecuencia distinta. O sea, escuchar más agudo o más grave, ¿no? También hay cuerdas de distinto tamaño. Las más gruesas suenan más graves. Entonces, lo primero que nada, la frecuencia claramente la puedo cambiar dependiendo de qué cuerda toque. Después tenemos la amplitud. ¿Cómo podemos cambiar la amplitud? Si yo muevo esta cuerda muy despacito, apenas la toco, o si la toco con mucha fuerza, también cambia qué tan fuerte se escucha el sonido, ¿no? Entonces, dependiendo de con cuánta fuerza hago oscilar la cuerda, es la amplitud que va a tener. Pero la rapidez de propagación, ¿depende de la cuerda o depende del medio por donde se propaga? Depende del aire, ¿no? No depende de qué tan fuerte toque yo la cuerda ni cuál cuerda toque la velocidad de propagación del sonido en el aire. Entonces sería solo 2 y 3, que es la alternativa D. Porfa, cualquier duda que les surja o algo que no les queda muy claro, si quieren que explique de nuevo, díganme, porque la idea de esto es que ustedes puedan sacarse las dudas que tuvieron al responder esto en el ensayo. No, la gracia no es que yo responda el ensayo, así que cualquier duda, sea lo que sea, pregúntenos. Sí, incluso si es de una pregunta pasada, lo mismo. La pregunta 22 nos habla de dos ondas, una que corresponde a un sonido audible, que se denominará S. Tenemos S, que es sonido audible. Y tenemos por otro lado la onda L, que es un rayo de luz monocromática. Entonces es de un puro color. Entonces es como un láser, por decirlo así. O sea, es solo rojo o solo verde, etc. Y nos dicen que viajan desde el aire al agua. De acuerdo con las características de ambas ondas, es incorrecto afirmar que al ingresar al agua. Ya. Pensemos en las ondas del sonido. El sonido, habíamos hablado que es una onda de choque. Entonces, mientras más denso sea el medio, mientras más cerca estén las partículas, más rápido se va a propagar.
Por otro lado, la onda de luz habíamos hablado que es no es de choque, sino que es transversal, y decíamos que es como el movimiento de una cuerda, por decirlo así, y que al final, mientras más partículas hay en el medio, más le cuesta hacer el movimiento de la cuerda, va chocando con las partículas. No en el sentido de la otra, que se propaga al chocar las partículas, sino que esta le dificulta el camino a las partículas. Entonces, considerando eso y que el agua es claramente más denso que el aire, por eso podemos nadar en agua y no en el aire, la primera que nos dice, la alternativa A que nos dice que la onda sonora aumenta su rapidez, es verdad. La segunda que nos dice que ambas ondas cambiaron su longitud de onda, acordémonos de, al final, qué es lo que pasa en la interfaz de... Aquí tenemos agua, acá tenemos aire. ¿Qué pasa? Sabemos que va a cambiar el ángulo y también va a cambiar la velocidad. En particular, la velocidad no cambia la frecuencia. No sé si se acuerdan de esto, pero siendo longitud de onda por frecuencia, las cosas que cambian al cambiar de medio son la velocidad de propagación y la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Piensen, si yo estoy dentro de una piscina o dentro de una tina y miro hacia afuera, los colores de la pieza o los colores del jardín no han cambiado. La planta sigue siendo verde, y si es que cambiara la frecuencia, cambiaría el color. Así que la B también sería verdad y nos están preguntando por la incorrecta. Después la C, la longitud, o sea, la onda L redujo su longitud de onda, reduce su velocidad de propagación, así que eso también es cierto. Si reduce su velocidad de propagación, reduce su longitud de onda. Después tenemos ambas ondas cambiaron sus rapideces, eso también es verdad. Y nos dice la onda S redujo su altura. La altura, al final, eso es la altura. Piensen en la intensidad con la que yo escucho el sonido, por ejemplo, o la intensidad de la luz. Y por cambiar de medio no necesariamente tienen que saberlo, pero al final las cosas que cambian por cambiar de medio son el ángulo, la velocidad de propagación y la longitud de onda. Nada más va a cambiar, no cambia la amplitud, no cambia la frecuencia, no cambia el periodo. Así que sería la E. Al final ninguna onda va a reducir su altura por entrar al agua. Ya. Denme un segundito que voy a aprovechar de pasar la lista. Ya. Felipe, acabo de cachar, sorry. La pregunta 21, igual deberíais poder, o no sé en verdad si pueden, pero deberían poder cambiarse de pantalla como a la presentación que estoy haciendo. La pregunta 21 era cuáles de las siguientes características de la onda depende exclusivamente de la fuente emisora, que era la 1, la rapidez de propagación, la 2, la amplitud y 3, la frecuencia. Que al final era lo que estábamos hablando de la guitarra. Entonces, empezando a tocar las cuerdas de la guitarra, podemos cambiar la amplitud, si la tocamos más fuerte o más despacio, y la frecuencia, dependiendo de en qué acorde lo toquemos o qué cuerda toquemos, entonces sería solo 2 y 3. La rapidez de propagación depende del medio, no depende de la fuente. Ya. La pregunta 23
Nos dicen que las ondas electromagnéticas se distribuyen de acuerdo a su frecuencia o longitud de onda en el denominado espectro electromagnético, que es el dibujito que ya le hice antes, ¿verdad? Respecto a algunas de estas ondas se realizan las siguientes afirmaciones. Entonces, la primera nos dice, las ondas de radio utilizadas para comunicaciones a larga distancia son de frecuencia mayores a las que puede percibir el ojo humano. Acordémonos, las ondas de radio, ¿por qué pueden viajar longitudes? O sea, ¿por qué pueden viajar tanto? Porque su longitud de onda es muy grande, es de kilómetros. Entonces, su frecuencia tiene que ser muy chica para contrarrestar y quedar a la velocidad de propagación de toda la onda electromagnética. Entonces, tiene una mayor longitud de onda, pero menor frecuencia. Esa es falsa. La segunda nos dice, los rayos X utilizados en medicina tienen longitudes de onda menores a las longitudes de onda de los rayos que pueden percibir el ojo humano. De nuevo es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero acá esta es correcta. Al final, los rayos X tienen mayor frecuencia, por eso pueden penetrar en la célula y hacer daño, y menor longitud de onda. Que al final los rayos que pueden percibir los humanos son los rayos de luz. Así que la 2 sería correcta. Y la 3 nos dice que las microondas utilizadas en algunos artefactos electrónicos con el fin de calentar alimentos son de frecuencia menor a las que puede percibir el ojo humano. Y ese también es verdad. Si nos acordamos, si aquí están, si a este lado están las ondas de radio, justo después vienen las microondas, después el infrarrojo y después la luz. Y esto iba de menor frecuencia a mayor frecuencia. Entonces, acá tiene frecuencia menor. Así que sería la 2 y la 3, que esa es la alternativa E. Ya. La pregunta 24, esta es media enredada quizás. Nos dicen, a principios del siglo XX, Albert Einstein logra completar la tan conocida teoría de la relatividad, que considera el espacio y el tiempo como un mismo fenómeno capaz de deformarse frente a la presencia de masa. Con esta nueva concepción, se lograron explicar muchos más fenómenos de los que era capaz de explicar la ley de gravitación universal de Newton, como por ejemplo, la precesión en la órbita de Mercurio. Además, se consideró a la fuerza de gravedad como una consecuencia de la aceleración provocada por la deformación del espacio, a pesar de la robusta de la teoría planteada por el físico alemán, fue entendida por muy pocos científicos y pasaron muchos años para que se demostrara empíricamente todas las implicancias de ella. De acuerdo a la información proporcionada, es correcto inferir. Estas preguntas, como hacer inferencias, cuestiones así, siempre son bien enredadas. Y en particular, a ver, las alternativas que nos dan son A. Mercurio con el Sol no se ejerce fuerza gravitacional. Eso no es verdad, porque de hecho nos están diciendo que la fuerza de gravedad es una consecuencia de la aceleración provocada por la deformación del espacio. O sea que incluso con la teoría de Einstein sigue existiendo. Así que esa es falsa directamente. Después, la teoría de Einstein no tuvo relevancia en su tiempo porque no pudo ser entendida por sus colegas. Ya, esta podría ser, pero más que una inferencia, una suposición. O sea, a mí me dicen que era difícil de entender, poca gente la entendió, pero eso no quiere decir que haya sido irrelevante. Los aportes hechos por Newton fueron completamente opacados por la nueva teoría de Einstein. Nuevamente, esta es una suposición, más que una inferencia, porque en el texto nada nos guía directamente a eso. Nos dicen que opacó, o sea, se explicaron más fenómenos que la teoría de gravedad universal de Newton, pero eso no quiere decir que la de Newton haya quedado obsoleta. Y de hecho pueden pensarlo como que todavía ocupamos la ley de gravitación de Newton, porque es mucho más sencilla. Así que tampoco debería ser esa. La D nos habla de que es importante una teoría que sea capaz de explicar fenómenos reales y sea demostrada empíricamente. Esa es la respuesta correcta. Y la E nos dice que Newton no tuvo el avance tecnológico de la época de Einstein, por lo que no pudo perfeccionar su aporte. Ya miren, según yo la respuesta correcta está entre la D y la E. Y a mí me es difícil, sin la pauta, decir es la D. Yo con la pauta, o sea, sin la pauta, de hecho, revisé los ejercicios primero y había pensado que era la E. Pero la D tienen que pensar que
al final, la D es lo que más se puede sacar como del texto en sí mismo, sin agregar cosas como de mi cosecha, por decirlo así. Es como lo más central del texto, por decirlo así. De todas maneras, si no les queda muy claro, es una pregunta, estas preguntas para mi gusto, a mí siempre me han costado harto y para mi gusto no son muy buenas. Así que hay que como que aprender un poco a hacerla. O sea, las primeras tres eran descartables y después entre las otras dos es un poco tirarse a la piscina para mi gusto. Pero bueno, eso es esa pregunta. Si quedan dudas, igual pregúntenme nomás. Y la 25 nos ponen el siguiente gráfico. Nos hablan de que este es P y este otro es Q y este punto es Z. A todo esto, si no ven bien la pizarra, me avisan, que yo lo veo súper chiquitita y no alcanzo a ver si se lee o no. Pero ya, nos dicen que P y Q son dos móviles que se mueven en línea recta. Entonces, estamos frente a movimiento rectilíneo. No sabemos si uniforme acelerado a priori. Y nos dice que ambos parten del reposo y comienzan a moverse en forma simultánea y nos muestran la posición, que es este X, versus el tiempo, un gráfico. Esto igual lo vimos harto y bueno, nos hablan de que se intersectan en este punto Z y nos preguntan qué tienen en común P y Q en este punto. Entonces, bueno, vamos a partir de abajo para arriba. Nos dicen la E, hasta este punto los móviles han recorrido la misma distancia. Eso no es cierto porque la distancia en que ha recorrido al final va a ser la diferencia. Entonces, esa va a ser la distancia recorrida por P y esa va a ser la distancia recorrida por Q. Y bueno, quizás mi dibujo no es tan bueno, pero en el dibujo se nota claramente que no son iguales. Después la D nos dicen que en ese punto tienen la misma posición. Y quizás no fue muy útil partir de abajo porque esa es la correcta. Si se fijan, al final eso es lo que nos dice este gráfico, su posición. En ese punto tienen en el mismo tiempo la misma posición al final. Esa debería ser el punto. Después la C, la misma magnitud de aceleración. Eso no es verdad y no... Al final eso no se puede deducir de este gráfico. Después la rapidez instantánea. La rapidez instantánea aquí va a ser como la tangente en ese punto, que claramente no son iguales. Y el mismo desplazamiento va un poco lo mismo que a la distancia recorrida como con esto, así que no, eso no puede ser. Ya. La 26 nos ponen esta hormiga que camina. Esta es su trayectoria. R, S, T, I, D. Ya. Nos dicen que cada lado son 10 centímetros con cuadrado. Y ya, nos preguntan qué tiene que ocurrir en B y R. Entonces, este es el trayecto. Entonces, nuestra hormiga finalmente ha recorrido de R a S, de S a T y de T a D. Este es el camino que ya recorrió con una rapidez igual a 2 centímetros por segundo. Ya, entonces nos pregunta qué tiene que ocurrir desde B a R en este trayecto, considerando la vuelta completa, para que la rapidez media de todo este trayecto sea 4 centímetros por segundo. Ya.
acá la respuesta correcta se supone que es la C, que no es posible para esta hormiga lograr el objetivo. Según yo, esa no es necesariamente la respuesta correcta, pero hagámoslo. Al final, si aguardamos la rapidez de todo el camino recorrido y no solo el desplazamiento, así que considera cada trayecto. Entonces, sabemos que cada uno de estos son 10, entonces, de R del punto R al punto S hay 10 centímetros, del S al T hay 10 centímetros y del T al B hay 10 centímetros, del B al R igualmente hay 10 centímetros. Entonces, este es el camino que ya recorrió y nos están diciendo que recorrió 30 centímetros a 2 centímetros por segundo. Al final estamos haciendo distancia partido en velocidad. Eso nos va a dar el tiempo. Entonces, el tiempo que se demoró en recorrer eso son 15 segundos. Luego, a ver, necesitamos que la velocidad media sea 4. Y esto, de nuevo, ocupando esta fórmula, bueno, voy a escribirla mejor. Velocidad por tiempo es igual a desplazamiento, o sea, rapidez en verdad. Entonces, necesitamos que... a ver, déjame pensar cómo plantearlo de una manera fácil. Bueno, al final, imaginémonos que de B a R esto lo hace en 0 segundos. Toma una velocidad como gigantesca. Piénsenlo así. El tiempo total van a ser 15 segundos. Y la rapidez que me daría ahí sería igual a la distancia partido en el tiempo, que la distancia sabemos que son 40, sería partido en 15. Y esto me da 8 tercios, que es menor a 4 al final, que es lo que nos están pidiendo. Al final, para poder conseguir que mi rapidez sea 4, si yo creo que mi rapidez sea 4 en un tiempo X, dado que la distancia total son 40, el tiempo que tiene que demorar la hormiga tendría que ser 10 segundos. Y eso es más o menos claro que la hormiga no lo va a poder hacer. No sé si me entienden en verdad. Y bueno, al final yo me confundí un poco al principio cuando les dije que no estaba tan como convencido con que esa fuera la respuesta correcta. En efecto, creo que esa sí es la respuesta correcta. O sea, no es posible porque ya recorrió esto en 15 segundos, este primer trayecto. Entonces no puede después volver en el tiempo para poder terminarlo en 4 centímetros por segundo. Yo creo que el error que hicieron ustedes fue lo mismo que hice yo cuando vi esto la primera vez. Que pensaron, bueno, como lo pensé yo la primera vez, pero que un pensamiento está mal. Yo pensé en, ya tenemos 3 trayectos del mismo largo que está recorriendo a una velocidad de 2 más un trayecto que tiene que lograr una velocidad X para que esto dé una velocidad media de 4. Entonces, para que sea el promedio, este también lo dividimos en 4. Entonces, me daba que 6 más X es igual a 16. Entonces, X era igual a 10. Entonces, si es que esto iba 5 veces más rápido, era posible. Pero al final eso no es verdad porque no va a poder recorrer esto en el tiempo para poder hacer esa velocidad media. No, o sea, por ahí fue lo que lo pensaron.
No sé si habrá sido así o no, pero esta pregunta prácticamente nadie la tuvo buena. Así que tampoco, siendo semana si la tuvieron buena, porque incluso yo al principio, o sea, la primera vez que lo hice, la pensé mal. Pero al final hay que tratar de ocupar las fórmulas que ya conocemos y trabajar con eso. Que no sé si habrá sido el caso de lo que hicieron ustedes, pero yo ahí como que me traté de inventar otro método que no está bien. Así que, si no quedan dudas con eso, vamos con la 27. Si quedan dudas, pregúntenme nomás. Ya, la 27 tenemos un tren. Fuera del tren tenemos a la persona 2, que está caminando hacia allá, con, bueno, lo mismo, el tren, después lo ponemos. El tren va hacia allá con 20 metros por segundo. Aquí adentro tenemos otra persona, está caminando hacia allá, con 1 metro por segundo. Y hay un pájaro aquí, parece mosca, está yendo hacia adelante con 6 metros por segundo. Y este va para acá con 2 metros por segundo. Y nos preguntan, o bueno, nos dicen cuáles de las afirmaciones son correctas. Bueno, veamos una por una. El A nos dice que el pájaro avanza con respecto a la persona 2 con rapidez de 8 metros por segundo. ¿Cómo hacemos eso? Vemos, el pájaro, ¿cuánto es toda la velocidad que tiene hacia allá? Son 20 por el tren más 6 por su velocidad. Y esa persona va caminando con 2 hacia allá, así que le restamos 2. Es una suma vectorial, ¿verdad? Tenemos un vector para allá, otro vector para allá y otro vector para allá. Se restan. Eso ya igual creo que lo manejan. Entonces sería 24 y en el enunciado nos decían 8. Ya, no, eso está mal. Después, la B nos dice, las dos personas se acercan entre sí 22 metros en cada segundo. ¿Cómo vemos eso? Hacemos lo mismo. Este gallo acá se mueve con 1, más los 20 del tren, menos los 2 de esta otra persona. Entonces, esos son 19. Tampoco son los 22 de los que nos están hablando. Después nos dice, el pájaro avanza 5 metros por segundo respecto a la persona 1. En este caso, los dos gallos están dentro del tren, así que podemos considerarlo para ambos o no considerarlo para ninguno. Considerémoslo para ambos. Este de aquí se mueve hacia allá con una velocidad de 21. Este de aquí, ya lo habíamos calculado, el del pájaro, es con una velocidad de 26. Luego, si es que, a ver, si le resto 21 de velocidad a cada uno, por decirlo así, entonces, menos 21, y yo voy a tener 0, y aquí menos 21, y aquí voy a tener 5. ¿Por qué le restamos 21 al final? A cada uno. Porque nos están diciendo respecto a la persona 1. Entonces, yo quiero que este sea como mi 0, que este sea el reposo, por decirlo así. Hago como una transformación. ¿Cuál es otra manera de verlo sin considerar el tren, si quieren? O otra manera de verlo. Es que la persona está acercándose con 1 metro por segundo. Entonces sería como positivo, por decirlo así, se está acercando al pájaro. Y el pájaro se está alejando a una velocidad de 6 metros por segundo. Al final está un poco complicado esto verlo, pero es otra manera de pensarlo. Y si hacemos la suma acá, sería de menos 5 metros por segundo. Al final, o puede ser al revés, puede ser este negativo y ese positivo, da más o menos lo mismo, pero también puede pensarlo como si yo voy caminando 1 metro por segundo y un pájaro pasa al lado mío,
y el pájaro está andando a 6, yo lo voy a ver andando a 5. Porque ese 1 mío, para mí, no lo considero. Un poco así lo pueden ver. También lo pueden pensar como lo que les decía antes. Si es que ese es 1 y ese es 6, entonces restémosle 1 a cada uno para que este quede en 0 y quede como en reposo. Restamos 1, este queda en 0 y ese queda en 5. Bueno, esas son como las distintas maneras de verlo. Y la alternativa correcta sería la C, entonces. La 28 nos muestran un cañón que botó una bala y nos dice que acá no hay roce. Entonces el mu sería igual a 0. Y ¿qué nos dicen? La bola tiene un peso de 20 kilogramos. Y sale con una velocidad de 400 metros por segundo. Nos dicen, este de aquí pesa 1 tonelada, son 1000 kilogramos. Y nos preguntan con qué velocidad va a salir el cañón. Esto quizás lo que se le viene primero a la cabeza cuando ven este problema. Dicen, tengo masa, entonces hagámoslo como un problema de fuerza. La fuerza que sale, con la que sale la bala tiene que ser igual a la que sale con el cañón hacia el otro lado, porque hay acción y reacción. Pero el problema es que no me están dando la aceleración de la bala justo al salir, me está dando la velocidad. Entonces hay que pensarlo como el principio de conservación de inercia o momentum, que al final nos dice que la sumatoria de momentum de los cuerpos, al final es lo de I, siendo I, que puede ser el cañón y la bala, entonces el momentum del cañón más el momentum de la bala tiene que ser igual a 0. Si yo determino entonces un eje cartesiano, donde aquí está mi X positivo, puedo calcular el momentum de la bala. Bueno, ¿y por qué puedo hacer esta conservación de momentum por lo demás? Justamente porque no hay roce, eso es importante. Porque no hay fuerzas externas, por decirlo así. Entonces, el momentum de la bala, que esto también se puede escribir como P, si no me equivoco, es los 20 kilogramos de la bala por los 400 metros. Acordémonos que el momentum era igual a la masa por la velocidad. Entonces, 8000 y el momentum del cañón va a ser igual a la masa, que son 1000, por menos la velocidad del cañón. ¿Y por qué menos? Porque sabemos que el cañón va a salir hacia atrás, justamente por acción y reacción. Entonces, con esto en mente, hacemos esta igualación. ¿Qué nos queda? Que 8000 menos 1000 por la velocidad del cañón es igual a 0. Esos 1000 los paso al otro lado de la ecuación. 8000 es igual a 1000 por la velocidad del cañón. Paso dividiendo los 1000 y entonces me queda que la velocidad del cañón son 8 metros por segundo. Así que la respuesta sería que retrocede con rapidez de 8 metros por segundo. Eso es la alternativa C.
Así que eso, la 29. Bueno, la pregunta 29 nos dice, sobre un cuerpo se ejerce una fuerza de 200 newtons durante un tiempo de 20 segundos. Inicialmente, el cuerpo está en reposo y, de acuerdo a los datos entregados, ¿cuál de las siguientes preguntas debería formularse para obtener la respuesta correcta? De nuevo, esta pregunta es un poco más conceptual que resolverla numéricamente, así que paremos a pensarla. A ver, tenemos un cuerpo que estaba en reposo y se le ejerce una fuerza de 200 newtons por 20 segundos. ¿Qué pregunta podemos responder con esa información? La primera nos dice cuánto mide la aceleración del cuerpo. Para poder saber la aceleración, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, para poder obtener eso necesitamos la masa, cosa que no tenemos. Así que eso no podemos determinar. La alternativa B nos dice cuánto mide la magnitud de velocidad final del cuerpo. De nuevo, para poder saber eso, tendríamos que tener la aceleración, ahí ocuparíamos el tiempo y podríamos sacar la velocidad inicial de 0, cuál es la velocidad final. No tenemos la masa, no podemos sacar la aceleración, no podemos sacar la velocidad final. La C nos dice, ¿cuánto mide la masa del cuerpo? De nuevo, no podemos, de hecho, esta podría pesar 3.000 toneladas y que esos 200 newtons ni siquiera lo muevan. No nos están diciendo que se muevan, nos están diciendo que inicialmente está en reposo y se le hace esa fuerza por ese tiempo. Así que, ¿cuánto mide la masa de este cuerpo? No lo podemos determinar, es justamente uno de los datos que nos faltan. La D, ¿cuánto mide el momentum lineal final del cuerpo? Bueno, el momentum lo acabamos de ver, era masa por velocidad. No podemos determinar ni la masa ni la velocidad, porque nos falta la masa para poder determinar la aceleración. Entonces, nos falta la masa también. Tampoco es verdad. No, mentira. Estoy hablando tonteras. Porque, ya, el momento se puede sacar así, o también se puede sacar... Sí, ya. Mala mía, mala mía. Notamos que ya sí, aquí el momentum lo podemos sacar así o lo podemos sacar con igual a tiempo. Sí, sí, ya esto está ahí. Ahí, si se fijan, bueno, ahí un poco lo que estaba haciendo era ver las unidades que calzaban. Al final, si se fijan, las unidades son kilogramos por metro al segundo. Aquí tenemos newton por segundo, pero sabemos que newton es lo mismo fuerza igual a masa por aceleración, así que son kilogramos por metro partido en segundo al cuadrado por segundo, así que eso se muere. Así que al menos la unidad está bien, y eso lo hice como rápido mental para confirmar que esto era verdad porque no me acordaba bien. Pero es verdad. Así que eso, el momentum lineal, que esto es lo mismo que el impulso. En el Power creo que lo puse como impulso para calcularlo así. Se puede, tenemos la fuerza, tenemos el tiempo, podemos calcular el momentum lineal. Y la E nos decía cuánto mide la distancia recorrida por el cuerpo en ese tiempo, pero no tenemos la velocidad, así que esa tampoco la vamos a calcular. Si se fijan, la A, la B, la C y la E, todos dependen de tener la masa para poder sacar la aceleración. Esta otra, si lo pensamos así, también dependería de la masa, pero si lo pensamos de esta manera, tenemos los datos. Perdona por el lapsus mental que me dio, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Ya. La pregunta 30, entonces, nos muestran esta figura. Bueno, aquí, fuerza 1, fuerza 4, fuerza 3 y fuerza 2. Esta pregunta no es particularmente difícil, pero ha sido un poco confusa. Nos dice la figura muestra una masa viajando en línea recta de forma horizontal. Si se sabe que la masa viaja con rapidez constante y que las únicas fuerzas que actúan sobre la masa son las mostradas de la figura, entonces, ¿qué relación se cumple entre estas fuerzas? Ponen un montón de fuerza y no, la idea es que hagamos... O sea, lo que trata de hacer esta pregunta y la trampa que nos hace es que... me voy a poner a hacer sumatoria de fuerza. Voy a descomponer esta fuerza así y así. Entonces, esta se suma con esa. Esta la puedo descomponer en una parte así, en otra parte así. Entonces, esta de acá se contrarresta con esa. Eso, ya. Eso es justamente lo que la pregunta quiere que hagamos. Quiere que gastemos tiempo calculando cuestiones, diciendo ya, esta puede ser, no sé qué. Y después quizás no lleguemos a nada, nos compliquemos. Hay que fijarse en el enunciado, leerlo con calma. ¿Qué nos dice el enunciado? Que viaja con una rapidez constante. ¿Qué sabemos? Que cuando la aceleración es igual a 0, entonces la rapidez es constante o la rapidez es igual a 0. O está en reposo o está en MRU. Entonces, para que la velocidad sea constante, que es lo que nos están diciendo, necesariamente la suma de todas estas fuerzas tiene que dar igual a 0. Porque si no, habría aceleración. Así que la respuesta es la E. O sea, la respuesta no es la E, perdón, es la C. La E tiene un menos medido, que es también trampita. La C que es F1 más F2 más F3 más F4 igual a 0. Ya. La 31 nos dice desde qué altura se debe dejar caer un cuerpo de masa 5m para que su máxima energía potencial gravitatoria sea de igual. Ya, esto es una materia que no hemos visto. Así que, de hecho, vamos a ver en la próxima clase que... Cuando yo les dije que en la parte de cinemática habíamos terminado de ver la materia, me había faltado esta parte que originalmente lo iba a incluir en la unidad siguiente, pero que prefiero meterlo al tiro. Creo que calza mejor con esto. Y aparte, cuando estuve revisando lo que les entra para la prueba, me di cuenta que también me había faltado una cosa súper chica, que de hecho yo no creo que les vayan a preguntar porque es bien específico, pero que igual lo vamos a ver en la próxima clase. Así que esta me la voy a saltar en este caso porque no tiene mucho sentido que se las muestre si es que no conocen la materia, pero lo voy a hacer más o menos rápido para los que sí la cachan. Al final, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, para que su máxima energía potencial gravitatoria, la energía gravitatoria es mgh. Entonces nos están diciendo que es de 5m, entonces tenemos 5m por 10 por h, que es lo que estamos buscando, y esto tiene que ser igual a 1/2 por 2m por 10 al cuadrado. Eso ahí es 100, 50, o sea, los dos se mueren, entonces tenemos 100m. Aquí vamos a tener 50m por h. Entonces, para que estos dos sean iguales, h tiene que ser igual a 2. Sería la C, pero de nuevo, eso si no lo cachan todavía, no se preocupen demasiado. Lo hice como quizás hay algunos que sí lo han visto más. Lo vamos a ver en la próxima clase, así que no se preocupen por eso. Ya. Ya, la 32 de nuevo es más o menos conceptual, así que no la voy a pasar a la pizarra. Que nos dice que debido a la gran cantidad de sismos que se producen en Chile, la mayoría de las personas que viven aquí comprenden muy bien los términos técnicos relacionados con las vibraciones que se producen en la corteza terrestre, como por ejemplo las escalas sísmicas.
Tres personas comentan lo siguiente respecto a este tema. La primera persona dice, la intensidad de un sismo corresponde a los efectos producidos en un lugar determinado y por lo general a mayor cercanía del lugar con el epicentro, mayor será la intensidad de este. Entonces la intensidad está relacionada con los efectos que pasan y mientras más cerca del epicentro, mayor intensidad. Si pensamos en esta afirmación, no necesariamente es cierto, porque puede ser que una ciudad esté muy cerca del epicentro, pero tenga muy buenas estructuras que no se causen casi daño, mientras que una ciudad puede estar más lejos, pero estar hecho de puras casas de adobe, que se van a caer todas, entonces se va a registrar una intensidad mayor. Así que esa es falsa. La segunda nos dice, la magnitud de un sismo es la estimación de la energía liberada en un movimiento sísmico y se requiere del registro de un sismógrafo para determinarlo. Esa es verdad, diría yo. Lo que está diciendo es verdad nomás, como no sé qué mucho más explicar. Y la persona 3 dice, la escala de magnitud de momento permite determinar la magnitud de un sismo y la escala de Richter la intensidad de esta. Bueno, no, nosotros no vimos la escala de magnitud de momento. Más adelante tal vez lo veamos, no creo que sea necesario. Pero de todas maneras, si vimos la de Richter, sabemos que la de Richter mide magnitud y la de Mercalli mide intensidad. Entonces que la de Richter mide la intensidad, eso es falso, eso también está mala, así que sería solo 2. La respuesta es la D y esa es la respuesta correcta. La pregunta 23 nos muestra este gráfico que esto definitivamente sí que no lo voy a mostrar porque esto está bien lejos de la materia. Que no estamos... sí, esto lo vamos a ver como en 2 o 3 clases más, así que me lo voy a saltar porque tampoco me queda mucho tiempo para terminar de ver lo que sí hemos visto. Después el 34 va a hablar de calor específico, también no lo vamos a saltar por honor al tiempo. La 35 dice, en un laboratorio de ciencia hay 3 cuerpos, ya también de temperatura, que lata. Y la 36, ya, esta sí es de sismos. Ya, nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre las ondas P y S? Nos dice, afirmación número 1, las ondas S se generan en la superficie y las P en el foco. Afirmación número 2, las ondas P son longitudinales y las S son transversales. Y afirmación número 3, las ondas P viajan con mayor rapidez que la onda S. Si las analizamos una por una, acordémonos, las ondas P son las primarias y las S son las secundarias. ¿Por qué tenían esos nombres? Porque las primarias son las que llegan primero. Entonces, lo primero, que la 3 es verdad, las ondas P viajan con mayor rapidez que la onda S, sí. Después nos dicen las ondas S se generan en la superficie y las P en el foco. Si nos acordamos de las ondas que se formaban en la superficie no eran las secundarias, sino que son las Love y las de Rayleigh, que son como la terciaria y la cuaternaria. La onda S y las P ambas se forman en el foco, así que eso es falso. Y por último, la segunda afirmación nos dice que la onda P son longitudinales y las S son transversales. Y esa es correcta. Eso es acordarse un poco de las características, así que es la E, que es solo la 2 y la 3. Ya. Con eso, un poco terminada la revisión, faltaron estas 3 preguntas que son de calorimetría y de temperatura, pero lo que vamos a ver en las siguientes clases y ya. Y entonces, a menos de que tengan dudas de esas preguntas y puedo tratar de explicárselos rápido, antes de eso sí, me gustaría comentarles un poco el panorama que se nos viene. Aparte de la clase de hoy, nos quedan en teoría 6 días de clase. Así que mi idea es más o menos la siguiente. La próxima semana vamos a terminar como con esas cosas que se me quedaron atrás, que son la energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía elástica, esas 3 si no me equivoco, que no debería ser muy complicado. Y vamos a ver también las leyes de Kepler, que eso sí es un poquito más enredado, pero ustedes
tienen que saber más que nada los conceptos y una para trabajarla numéricamente. Bueno, eso yo pensaba que a ustedes no les entraba, pero revisando bien paso a paso como lo que dijeron que les entraba, ese PDF que salió del ministerio, o no me acuerdo bien de dónde, pero como el PDF oficial de lo que les entra, aparece eso, así que lo vamos a ver igual, con la profundidad que dice ahí, ¿sí? No más profundo que eso porque no vale la pena. Eso sería la próxima clase. Después vamos a tener 2 o 3 clases de calor, temperatura y energía. Yo creo que con 2 clases vamos a andar más o menos bien, pero quizá una tercera va a ser ejercicios o repasar. Allá llevamos 3 o 4 clases. Después quedaría ver un poco de tierra y universo, y creo que universo es poco lo que tenemos que ver, pero un poco de tierra con más profundidad, ver cuáles son las capas que hay en la atmósfera, cuáles son las capas que hay dentro de la Tierra, que ya lo vimos, pero verlo con un poquito más de detalle y refrescarlo. Y después, entonces, nos quedarían una o dos clases que mi idea sería hacerlas de ejercicio, hacerlas de repaso, o no hacerlas, que ya depende de usted. O sea, yo creo que las voy a hacer igual y que lleguen las personas que quieran al final, pero que sean clases más opcionales, que les mande un formulario, ustedes me digan, profe, ¿sabe qué onda? No me acuerdo mucho, me gustaría repasar onda y me gustaría repasar materia o repasar ejercicio, y ahí lo que salga más votado, voy a tratar de hacer una mezcla de repaso de todo lo que salga más votado para tratar de ayudarlo un poco en su estudio. Si esa es mi idea, para que también, no sé, pensé que quizás, por lo menos lo que me pasó a mí, cuando me di cuenta que no les había pasado la materia, por ejemplo, de energía cinética y energía potencial, eh, como que me preocupé porque se me había pasado por completo por alto y dije, chuta, quizás ya no me alcanzan las semanas para pasarlo, voy a tener que, no voy a poder revisar el ensayo, voy a tener que pasar la materia más rápido, pero no, revisé y tenemos tiempo de más. Así que eso un poco y también para motivarlos como que va quedando poquito. O sea, de aquí a 4 semanas más ya deberíamos tener toda la materia pasada. Así que eso, si que quieren que vean alguno de los ejercicios de calor y temperatura, díganme nomás, lo puedo tratar de ver, la verdad, no sé si lo irán a tener bueno porque ya no sé si me acuerdo, pero debería acordarme. Y si no, y a menos de que tengan algún comentario que quieran hacer, quizás la planificación no les tinca tanto, eh, si en las clases sienten que les gustaría que hayan más ejercicios, no sé, díganme, yo estoy abierto a lo que sea y si no, son libres para irse a descansar si es que quieren.